Estamos viendo acerca del mundo en que vivimos. Y hoy vamos a preguntarnos o a ver, ¿para qué estamos en el mundo? Ya que estamos viendo en sí lo que significa y quiénes forman parte del mundo y cómo actúan el gobernador, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, a través de las personas. Y ahora vamos a ver nosotros, ¿para qué estamos en el mundo? Los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, para aquellas personas que han dejado que Jesucristo limpie su corazón con la sangre preciosa de Él derramado en el Calvario, y que inmediatamente hemos pedido que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, y entonces así pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, para todas esas personas que creemos y confiamos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha adoptado como hijos y que nos tiene allí en el libro de la vida, para ellos sea esta prédica. Y para todos aquellos amigos que por primera vez quizás escuchan y no sabían que podían ser hijos de Dios, creyendo quizás engañados o ignorantes por no haber leído la Biblia, por no haber concurrido a una iglesia. En fin, creían que eran hijos de Dios por el solo hecho de llamarse cristiano. Para todas aquellas personas también este mensaje es para ti. Y sin temor a ser desafiado, Jesús podía decir: yo soy la luz del mundo. Y esto no nos causa sorpresa. Lo que es verdad sorprendente es que Él les dijera a sus discípulos y a nosotros también: vosotros sois la luz del mundo, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 14. Pues Él no nos exhorta a ser esa luz, sino que dice claramente que somos la luz del mundo, ya sea brillando o escondiéndola de los hombres, ya que algunos cristianos son como una luz debajo de un almud. Y la palabra de Dios es muy clara y dice que no podemos ser una luz debajo de un almud, porque nosotros somos como esa ciudad puesta allí arriba de un monte, donde todos la tienen que ver, y como una luz fuera de ese almud, para que todos la vean, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero algunas personas son como esa luz que va en aumento, pero otras son como esa luz debajo de un almud. De cualquier forma, la vida divina implantada en nosotros, que en sí es completamente extraña a todo el mundo que la rodea, es una fuente de luz diseñada para revelar a la humanidad el verdadero carácter del mundo, mostrando por contraste su oscuridad. Qué hermoso es cuando salimos a la calle y vemos que la calle está iluminada. Pero qué diferente es cuando salimos a la calle y las luces se han apagado. Nos da miedo, no queremos salir, porque obviamente vamos a caminar a tientas, nos podemos tropezar y caer. Y sabemos quién gobierna las tinieblas. Por lo tanto, tampoco vamos a exponer nuestras vidas para salir a caminar en medio de una oscuridad, ofreciéndonos a las huestes infernales. Aunque muchas veces, como hijos de Dios, nos toca caminar por las tinieblas. Y los tenemos que hacer confiado que nuestro Señor manda legiones de ángeles y que nada nos va a pasar. Pero qué diferente es caminar con una luz en el camino. Cuando uno tiene una luz en el camino, por ejemplo en la ruta, muchas veces vamos y es necesario la luz alta. ¿Por qué? Porque hay tanta oscuridad a la noche que ya la luz baja no es suficiente para alumbrar el camino. Hay animalitos que se atraviesan, hay autos que vienen por el lado opuesto y tantas situaciones. Entonces tenemos que encender la luz para poder ver un poco más allá, para poder ver no solamente la ruta, sino también las afueras de la ruta, las banquinas. Pero ¿qué pasa si de pronto nos quedamos sin luz en medio de una ruta a plena noche? No se ve nada, corremos riesgo de muerte. Por lo tanto, cuando iluminamos algo se ve todo, su forma, su color, su tamaño. Cuando no iluminamos algo no se ve absolutamente nada.
Por lo tanto, fíjense, hermanos, qué contraste hay entre andar en la oscuridad como andar en la luz. Por tanto, Jesús sigue diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos está enseñando o exhortando que tenemos que iluminar, que nuestra luz delante de los hombres tiene que ser para que las personas vean vuestras buenas obras. Porque no estamos para ser uno más del montón. No estamos para ser entre esa multitud que sos uno más y uno mira en línea general y ven cabezas y cabezas y cabezas. No, somos para ser uno que se distinga, uno que sea diferente, uno que se diferencie de todos los demás. Porque así lo dice nuestro Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz, no como una luz debajo de un almud, sino para que los hombres puedan ver y puedan de esa manera glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Porque si no se ven las obras, entonces como que nosotros somos personas muertas, no hay obra, y eso no glorifica a Dios. Por lo tanto, miren cómo nuestro amado Señor poderoso Él nos respalda. Él nos respalda. Y yo había preparado esta prédica, que nosotros somos luces en el mundo. Pero me había olvidado, la dejé ahí, todos los días le doy una repasadita, porque, como les dije, me gusta prepararme. Pero había llegado el domingo y me había olvidado del miércoles, que tenía que seguir dándole retoquecitos a este mensaje acerca de la luz del mundo. El domingo, cuando me acuesto a dormir, Dios me habla. Y maravillosamente le voy a contar el sueño que tuve. Iba a traer mi cuaderno de anotaciones de mis sueños, pero por salir a las apuradas me lo olvidé. No quería ni agregar ni quitar un poquito más de lo que Dios me dijo a través de ese sueño, pero sí se los puedo relatar. Soñaba yo que iba a retirar unos papeles de una persona en un lugar, en una clínica, algo parecido, y estaba la secretaria y me daba un alto de papelitos, y mientras yo estaba allí parada, se me acerca un doctor de fisonomía delgada, que obviamente en el sueño nos conocíamos. Cuando se me acerca, extiende su mano hacia mí y me empieza a hablar, pero a mí me llamaba la atención que él me hablaba con tristeza. Y me empieza a decir, usted es una persona que tiene mucha luz. Seguía diciéndome con respecto a la luz, pero con su cara triste. Y yo estaba afligida, no por lo que él me decía, sino por la cara de él. Me seguía diciendo, usted es una persona que alumbra. En ese momento seguía afligida por la cara de tristeza de él. Y en ese momento él me dice, usted alumbra, e inmediatamente la mano la dirigió hacia mi pollera. Y yo en el sueño, en ese momento, tenía una pollera larga hasta los tobillos, como la que suelo usar, a veces un poquito más, un poquito menos, pero en el sueño yo estaba con una pollera larga. Y él me señalaba, usted alumbra, y me señalaba la pollera. Entonces estaba tan preocupada por su cara triste, por la tristeza, que me acerco a él y le pongo mi mano así en la cara, y luego le toco la espalda y le digo, doctor, usted también es una persona importante. Él no me escuchaba, él seguía con esa cara de tristeza, y se empieza a alejar de mí. Yo le decía, doctor, usted también es una persona importante. Se iba triste y seguía caminando y no me escuchaba, se había cerrado en sus pensamientos, y yo le seguía gritando, doctor, usted también es una persona importante, porque no le podía cambiar la tristeza de su rostro. En ese momento el Espíritu Santo a mí me avisa en el sueño que este doctor estaba triste porque eso que él había dicho de mi vida, que él me había señalado mi pollera y esa luz que él veía en mi persona, hubiera deseado que sean todas las mujeres. Y yo decía, bueno, será su esposa, su hermana, su madre, las mujeres que él atiende como médico. No sé, pero en ese momento yo ya me desperté del sueño
y me quedé con la cara grabada de tristeza de este doctor. Así es, hermanos. Cuando me desperté, le cuento a mis hijos el sueño, y cuando me vengo al día siguiente a repasar el mensaje, digo, ay, pero si yo tengo que hablar el miércoles que somos luz en el mundo. Entonces, ¿cómo Dios me había respaldado a través del sueño, confirmándome que Él apoyaba, que nosotros somos luces en este mundo, hermano? Tenemos que impactar de alguna forma y ver que hay un mundo entristecido. Porque aunque nosotros no creamos, hay un mundo entristecido por ver tantas tinieblas en las personas. Y fíjense en que el otro día yo iba para Hierbabuena con uno de mis hijos, íbamos conversando de estos temas, de los cambios. Yo le digo, hijo, yo sé que a vos no te debe gustar mucho ante tus amigos, porque una mamá ahora así con canas, sin pintura, yo debo ser como un poquito de vergüenza. Y me paró, me dice, mamá, la otra mamá yo la aborrecía. Yo te quiero, yo te amo así, y no sabes cuántos hijos están en estado de tristeza por ver a sus madres, que no son en santidad como vos, mamá. Esas palabras me dijo y me quedó retumbando. No me llegaba nunca a imaginar que un hijo pudiera aborrecer a una mamá producida, que uno dice, uy, qué lindo, soy la mamá linda de la casa. No, él dice, mamá, yo esa mamá la aborrecía, pero me lo dijo así de una manera que yo me asombré. Y me dice, yo te amo así, no cambies nunca, mamá. Sos hermosa así, yo te quiero, sos hermosa, mamá. Sos linda. Y yo, bueno, tranquilízate, hijo, ya no me digas más. Me decía así, pero él es bien cariñosito, este hijo, ¿no? Cuando dice las cosas. Pero es así, hermanos. Y él me decía, mamá, y hay muchos hijos que están bien entristecidos con su mamá, pero no le pueden decir nada. Me dice, y yo sé, dice, no le pueden decir nada porque no las van a cambiar. Sus mamás creen que están bien y que actúan bien acá en la tierra así, reproducidas. Pero mamá, no cambies nunca, como creyendo que yo algún día iba a querer cambiar, por favor. Nunca. Lo que yo conocí en Cristo no lo cambio ni por el oro del mundo que me lo ofrezcan. Así me venga y me diga, venga a trabajar como secretaria, pero tiene que venir con una minifaldita, tiene que venir producida. No, mi hijo, quédate con toda esa plata. Yo me quedo con mi santidad, porque eso me da ganancias en el cielo. A mí me da ganancias en el cielo. ¿Qué me importan las riquezas acá en la tierra si algún día van a quedar todas? ¿Para quién? El anticristo y todos los secuaces de él. No, hermanos, continuemos con nuestra prédica maravillosa. Entonces, el separarnos del mundo hoy día y de ese modo privarlo al mundo de su única luz, eso no glorifica a Dios en manera alguna. Simplemente obstaculiza su propósito en nosotros y en la humanidad. Y es verdad que la carrera de Juan el Bautista era muy diferente. Él en verdad se retiró del mundo viviendo una vida austera, como estuvimos hablando el miércoles pasado un poquitito de él, en lugares desiertos, subsistiendo, se nos dice, de langostas y miel silvestre. Y los hombres fueron allí a buscarle, pues aún allí él era una luz que ardía y que brillaba. Sin embargo, se nos recuerda que no era él la luz. Y me gustaría que leyéramos en San Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, lo siguiente. Dice, no era él, o sea, Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero me gustaría leer desde el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan el Bautista vino solo para dar testimonio de esa luz. Su testimonio fue el último y el más grande del antiguo orden profético, pero fue así, pues señalaba hacia adelante a Jesús, y Jesús solo fue aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, y él, en verdad,
En el mundo estaba y no fuera de él, como dice San Juan capítulo 1 y versículo 9 y 10, que lo acabamos de leer, pero me gustaría leer ahora el versículo 10, que no lo hemos leído. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es así, querido, el cristianismo se deriva de él. Dios puede utilizar a un Juan, quizás clamando en el desierto, pero nunca fue su propósito que su iglesia sea una selecta compañía viviendo según el principio de abstinencia. Y me gustaría un poquito contar historias de cada uno para poder entender un poco más. A Juan el Bautista le tocó vivir una situación exclusiva y única. Él era el que tenía que preparar la luz, el camino para esa luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos bien en claro que Juan el Bautista no era la luz. Él preparaba el camino para esa luz. Y el Señor se lo llevó a un desierto. Y allí en ese desierto lo estuvo tratando de una manera particular a él. Particular. No es para que tomemos el ejemplo de Juan el Bautista y muchos nos aferremos y digamos, bueno, Juan el Bautista comió langosta y comió miel nada más y hagamos una vida al tiro de él. No, fue una historia única. Y es por eso que muchas veces tenemos que tener cuidado acá en la tierra de no querer imitar situaciones que otros la viven. Porque Dios no nos ha llamado a todos a vivir la preparación de la misma manera. El Señor se lo llevó al desierto y lo tuvo alimentado de esa manera, y no preguntemos por qué. A Dios le plació así. Comer un insecto alado no es para que nosotros ahora empecemos a comer insectos, cuando Dios nos ha provisto de carne, de vegetales, de frutas, etcétera. Dios lo trató de esa manera. Quizás en ese desierto lo único que había eran esas langostas inmensas, que muchas veces vemos como una maldición cuando se habla de plagas. Dios castigaba muchas veces a Israel mandándoles plagas de langostas, pero al Señor le plació llevarlo a ese desierto donde quizás lo único que él conseguía era un panal de miel y esas langostas. Pero no tenemos que nosotros tomar una historia única y exclusiva para hacer la carne nuestra. Como yo decía el miércoles pasado, que pueden ayunar 40 días, están bajo unción perfecta y pueden estar sin comer y sin tomar agua los 40 días. Dios los sustenta y les cierra el estómago. Y yo soy testigo de eso, porque a mí Dios también me cerró en 2, 3 oportunidades el estómago. Y no podía ni tomar agua, porque las gotas de agua eran pedradas en mi estómago. Entonces, no podemos nosotros tratar de hacer algo que Dios no lo aprueba, no lo está avalando, porque de seguro nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal, como personas que se le han arruinado los riñones por querer hacer cosas que Dios no le ha pedido. Y el Señor nos dice que debemos ayunar y orar, pero tenemos que entrar en oración y decir, Señor, ¿cuál es el tipo de ayuno que tú quieres que haga? Señor, ¿cuántos días? ¿De qué manera? ¿Ayuno total o ayuno parcial o al tipo de Daniel? En fin, pero tenemos que estar en una hermosa comunión con nuestro Dios para que Él nos avale. Y quiero contarle otra experiencia personal. Hoy es el día de la experiencia personal, pero así a Dios lo ha guiado. Por ejemplo, cuando Dios nos va a dar una encomienda para una iglesia, Dios prepara a su siervo de maneras diferentes. Y el problema es que a veces nos amargamos la vida, y yo soy testigo de que fui una de esas. Es porque decimos, pero ¿cómo aquel pastor, aquella iglesia, de un día para el otro se llenó? Por ejemplo. O ¿qué carisma tiene ese pastor que de un día para el otro vienen 10 y la iglesia ya son de 50, y si nos vamos a otros países son miles y miles y miles y miles? Y uno dice, uno vive la vida en santidad y uno vive la vida en obediencia a Dios. Y hoy por hoy en mi iglesia no hay nadie, hermanos. Y tuvimos varios hermanos que ingresaron también junto con ese remanente, brujos. Y bueno, no le vamos a echar la culpa a los brujos porque tenemos un Dios más poderoso que todo lo puede, y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Por lo tanto, no le demos tanto crédito al diablo. Cuando nuestras situaciones de iglesia no son iguales a las otras, no empecemos a llorar ni a compararnos, cosa que yo lo hice. Porque muchas veces decimos que bárbaro, el predicador predica y él tiene un... No, muchas veces nosotros predicamos y aconsejamos, pero es lindo decir, yo también lo viví. Y yo también lo viví, hermanos,
Pero yo venía amargándome por mucho tiempo y diciendo, Señor, ¿por qué tanto tiempo, Señor? Llorando, derramando lágrimas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué pasa? Nos hemos consagrado, nos hemos santificado. Señor, las veces que me pides, ahí estoy. Si me tengo que ir arrastrando a predicarte, me voy. Si estoy con enfermedad de mi cuerpo, me voy, Señor. Nunca te he dicho un no. Y tantas cosas que nos quejamos ante Dios. Pero fíjense en cómo Dios me responde a mí. Porque el Señor sabe cómo a cada uno responderle. Y ya llegó el punto en que yo dije, Padre, yo no voy a ir a ninguna iglesia. Porque cuando llego y me dice, ¿y sus ovejitas cómo están? No hay ovejitas, somos la familia. Seguimos haciendo la cena del Señor a la mañana, seguimos a la tarde haciendo alabanza y adoración y impartiendo la palabra, y los sábados seguimos orando, pero somos nosotros. E invitamos y la gente dice, sí, voy a ir, y no vienen. Y salimos a repartir panfletos y tantas formas que se han invitado a la gente, nos paramos en los semáforos y hacemos esto y hacemos aquello y no hay forma. Entonces Dios me habla por sueño. Un día me habla por sueño. Y yo les cuento el sueño, hermanos, porque Dios habla. Y desde ese día que Dios me dio este sueño, mi actitud cambió. Yo soñaba que estaba en una conferencia con mucha gente, pero no las veía ninguna. En el espíritu sabía que la gente estaba. Y de pronto, toda mi familia es puesta en el altar. Inmediatamente nos vemos, somos 6, un hijo casado, él no estaba. Éramos los 5 que estamos acá en Tucumán. Estábamos los 5 en el altar. Y de pronto empiezan a pasar los profetas. Un profeta me pone una mano en la cabeza, otro profeta pasaba y le ponía la mano en la cabeza a mi esposo, otro profeta diferente, la mano a mi hija, otro profeta diferente a la mano de otro de mis hijos, otro profeta diferente al más chico. De pronto yo me distraigo y por escuchar lo que le estaban profetizando a uno de mis hijos, pero no era por distracción, sino que el Señor en ese momento me quería decir lo que yo tenía que saber de mi hijo, que ahora no lo voy a contar porque ese no es el sentido. Pero en ese momento, mientras profetizaban y profetizaban, salió la voz de Dios, así como un trueno, que yo me quedé asustada y me olvidé que le estaban profetizando todo, y escuché una voz como un trueno que dijo, ¡callad! Ellos han sido reservados y guardados para mi tiempo. Y entonces ahí me desperté, y yo no me quería despertar. Yo quiero seguir, Señor, sígueme hablando. Y no, me desperté. Callad, decía Dios. Ellos han sido reservados y guardados para mi tiempo. Entonces yo entendí que el tiempo mío no es el tiempo del Señor. Que yo podré estar haciendo lo que quiera, pero si no es el tiempo del Señor, vamos a seguir reservados y guardados para el tiempo del Señor. Entonces ya mi corazón se aquietó, y ese es el desierto que Dios nos ha dado. Ese es el desierto en donde Dios está trabajando con nuestra familia. Entonces a partir de ahí ya no empecé a compararme con fulanito, con menganito, con la iglesia de aquella, con la iglesia. Díganme lo que quiera, a mí Dios ya me habló. Es más, Dios dijo que se callen. ¿A quién? A las voces que se levantan, porque muchas voces se levantan. ¿Y qué pasará con esta iglesia que no prospera? ¿Y qué pasará con esta iglesia que ha habido separación? ¿Y qué pasará con esta iglesia que tiene solo 10, 50 miembros y aquella tiene 100, 200? Se levantan voces, hermanos. En el mundo entero se levantan voces. Pero ahí Dios dijo, callad. Por eso, hermanos, nos callemos. Y no nos comparemos con ninguna iglesia, con ningún pastorado y con ningún ministerio. Porque así como Dios lo llevó a Juan el Bautista a un desierto a comer solamente langosta y miel, Dios te puede tener en un desierto a ti. Y no cuestiones a Dios, porque Juan el Bautista no le cuestionó a Dios. ¿Por qué me tienes a langosta y miel? ¿Por qué me tienes a langosta y miel? Ahí estaba él, en un ayuno feo. ¿A quién le gusta comer langosta? A mí me gusta la miel, pero no la langosta. Pero ahí lo tenía el Señor. No te gusta la langosta, vas a comer langosta. Porque te estoy preparando para algo importante. Y luego el Señor lo sacó de ese desierto a Juan el Bautista para usarlo solamente 6 meses y luego ser decapitado. ¿Y qué dice la Biblia de él? Lo acabamos de leer. Él era una persona que no era él la luz, sino que él vino para dar testimonio de esa luz. Y nosotros, queridos hermanos, no sé cuál es el desierto que Dios te está dando en el presente. Siervos, siervas, ¿qué está pasando con tu iglesia? No te quejes con Dios.
Porque Juan el Bautista no cuestionó a Dios el desierto que le tocó vivir. Y tampoco le cuestionó cuando tuvo que irse a una cárcel. Y está allí injustamente por decir la verdad. Quizás se te han ido la mitad de la iglesia por haber predicado la verdad. Te han hecho tanta vida imposible. Pero Dios no es deudor de nadie. Dios te va a devolver todo lo que el hombre te ha robado. Dios te va a devolver lo que el hombre cree que ha destruido de tu vida. Y aún así, si te tocara vivir la decapitación que tuvo que vivir Juan el Bautista, la vas a vivir con la frente bien en alta, porque el llamado te lo ha hecho Dios y el final te lo ha dado Dios. Como el final estaba previsto en los caminos de Dios, que fuera decapitado Juan el Bautista. Si tienes que ser decapitado y salir de esta tierra, con gloria te irás a los cielos, porque has hecho la encomienda de Dios. Y sigamos avanzando. Hemos visto ya cómo la abstinencia, el miércoles pasado la hemos estado viendo a través del apóstol San Pablo, según Colosenses 2:21, no manejes, ni gustes, ni toques. Era simplemente un elemento del sistema de este mundo, y como tal daba lugar a sospecha. Pero avancemos un poco más, y nuevamente el apóstol Pablo nos ayuda a entender. Allí fíjense en que en Romanos capítulo 14, versículo 17, él demuestra cómo la vida cristiana es algo completamente separado de la controversia sobre lo que debemos hacer y lo que no conviene. Allí Romanos 14, versículo 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, que es imposible concebirlo en esos términos, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo, que están en un reino totalmente distinto. El creyente vive y es guiado, no por reglas, queridos míos, que especifican hasta qué punto puedo entremezclarme o entremezclarse con los hombres, sino por estas cualidades interiores que recibe por medio del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, para que se entienda, yo uso polleras largas, es evidente para todos los que me conocen y me han escuchado predicar. Pero yo uso polleras largas no por reglas impuestas por los hombres, sino por lo que el Espíritu Santo dice a mi espíritu, por lo que la palabra de Dios dice. Porque como recién yo les he contado, como Dios me habló en ese sueño y me respaldó y me dijo cómo estaba haciendo luz con algo que muchas veces descuidamos y lo cuestionamos y no le damos valor, Dios respaldaba mi vida a través de ese sueño, diciéndome que era una luz en este mundo. Entonces yo no soy una luz, tú no eres, hermano, hermana, una luz en este mundo porque te hayan impuesto reglas, porque las reglas son reglas y las reglas se las pueden romper y las reglas muchas veces nos limitan. Nosotros somos una luz en el mundo porque el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu y sentimos esa aprobación. Y porque la palabra de Dios así nos dice, como recién hemos dicho, y vamos a analizar un poquito más adelante. Pensemos por un momento sobre la segunda de esas cualidades, que es la paz. Recuerden que estuvimos diciendo que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la paz es un elemento potente en la respuesta de Dios a la oración de su Hijo cuando pidió que nos guardara del maligno. Fíjense en San Juan capítulo 17, versículo 15, que dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. En Dios mismo hay una paz, una profunda calma de espíritu que lo mantiene sereno y tranquilo
en medio de tremendos conflictos y contradicciones, como en este mundo los estamos viviendo y se han vivido y se seguirán viviendo. Dice Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con cuánta facilidad nos turbamos en cuanto empiezan a ir mal las cosas. Cómo nos turbamos, nos afligimos, nos preocupamos. Pero ¿nos hemos detenido alguna vez a pensar qué fue lo que malogró aquel gran propósito que Dios se había propuesto en su corazón? Dios, que es luz, querido amigo, tenía un plan eterno. Haciendo que la luz brillara en la oscuridad, Él había establecido que este mundo fuese el lugar donde se llevaría a cabo ese plan. Pero luego Satanás, recordemos, apareció para oponerse a Dios, de modo que los hombres llegaron a amar más las tinieblas que la luz. Y sin embargo, a pesar de este impedimento, Dios conserva en sí mismo una paz imperturbable. Y es esa paz, querido amigo y querida amiga, es esa paz de Dios que, como dice Pablo, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense en Filipenses capítulo 4, versículo 7, lo que dice su palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que guarda a Dios, esa misma paz, esa paz que a pesar que pasó lo que pasó en este mundo, cuando Satanás se sublevó y fue expulsado y vino a hacer desquicio y desastre acá a la tierra, al mundo, y la misma paz que el Señor tuvo que tener para vivir el Getsemaní, esa misma paz me está guardando a mí. Esa misma paz te está guardando a ti, querido hermano, querida hermana, que estarás pasando por 100.000 situaciones adversas, 100.000 situaciones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el pastorado, en tantos lugares donde quizás Dios te ha encajado. Pero esa paz te tiene que acompañar, porque así como a Dios no lo perturbó, a nosotros tampoco nos tiene que mover la estantería Satanás. Tampoco, así tengas el cuerpo enfermo, así digan lo que digan la gente y se levante el mundo entero y así lo veas al mismo Satanás. Porque yo un día lo vi a Satanás. Así lo veas a él. Y ¿saben qué? Un día Satanás se me puso a la entrada de una puerta, con una mano en un dintel y con la mano en el otro dintel, y no me dejaba pasar a mi casa. Y yo dije, yo tengo que pasar. Y ahí estaba Satanás. Y no me dejaba pasar. Y yo dije, voy a pasar. Y cerré los ojos y pasé y atravesé una nube espesa. Y lo atravesé. Nada te tiene que perturbar, así tengas que luchar cuerpo a cuerpo con el mismo Satanás. Esto es algo que el mundo no conoce en absoluto. Lo que dice San Juan capítulo 14 y versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Los hombres no han comprendido en absoluto a Jesús. Todo lo que Él hacía estaba mal para ellos, pues la luz que estaba en ellos era tinieblas. Y aún se atrevieron a identificar al espíritu que estaba en Él con Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, cuando le acusaron de ser comilón y bebedor de vino, ¿cuál fue su actitud? Allí en Mateo capítulo 11, versículo 19, puedes leerlo tú, y el versículo 25. Te alabo, Padre. Se lo estaba acusando de comilón y de bebedor de vino. Dicho de otra forma, de borracho. Se lo estaba acusando de ser un desordenado en la comida. Se lo estaba acusando de ser un endemoniado. ¿Y cuál fue la actitud de Jesucristo? Te alabo, Padre.
¿Cuáles son las acusaciones que están viniendo a tu vida? ¿Cuáles son? El otro día yo estaba escuchando a una pastora que Dios la rescató de la prostitución, la rescató de la droga, la rescató de la borrachera y de todos los pecados que puedas concebir tu mente. Y, por supuesto, cuando Dios la empezó a llenar de su unción, de su presencia y de los dones, se le vino medio mundo encima. Porque muchas veces hay personas que le encanta verte destruido, mal. Y te van a ir a predicar incluso si te ven mal. Y te van a ir a consolar incluso. Muchas veces cuando te ven entristecido, cuando te ven que estás atravesando momentos duros y difíciles, te van a ir a dar palabra incluso. Pero empiezas tú a restaurar tu vida. Y empiezas tú a levantarte, a ponerte de pie. Porque si han estado orando por ti, obviamente, las oraciones van a tener peso y te empiezas a levantar en el reino de Dios. Pero ahí se te va a venir otro mundo. El mundo de la crítica. Pero si esa mujer era prostituta antes. Pero si esa mujer era una drogadicta antes. Ah, antes. Pero ahora Dios la ha transformado en una mujer de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros, hermanos, dejar de mirar las críticas y al que nos critica y tomar la actitud que tuvo nuestro Señor. Jesucristo lo acusaban de endemoniado, de un desordenado, de un comilón y de un borracho, bebedor de vino. Y él dijo, te alabo, Padre. Él permaneció inconmovido, pues en espíritu habitaba en la paz de Dios. Y yo recuerdo que una vez un tío mío, pastor, yo estaba en esos tiempos de decisiones, y él se acerca un día, estábamos conversando, él había venido de visita de otra provincia, y me vio perturbada, obviamente, a mí. Y me dice, querida sobrina, pierde todo en esta vida, pero no llegues al punto de que pierdas la paz en Dios. Porque cuando pierdes la paz en Dios, pierdes todo. Procura, me dice, querida sobrina, procura no perder la paz en Dios. Por experiencia me lo decía, porque sus 20 y pico años en el pastorado le dio experiencia. Y aunque criticado, calumniado, murmurado y cuantas cosas más, nunca se debe perder la paz. Te están criticando o te están recordando tu vieja manera de vivir, porque yo no sé por qué a algunos les gusta ser pescadores de pecados. Porque ser pescadores de pececitos es hermoso, pero ser pescadores de pecados, Dios lo condena. Porque si Él no trae a memoria nuestros pecados pasados, ¿quiénes somos los hombres para recordar a los ungidos, escogidos de Dios, su pasado? ¿Quiénes? Él permaneció, Jesucristo permaneció inconmovido, pues en espíritu habitaba en la paz de Dios. O bien recordemos aquella última noche, remitiéndonos a Jesucristo, antes de su pasión, antes de su muerte. Todo parecía salir mal. Un amigo que salía en la noche para traicionarlo, otro desenvainando una espada con ira, otro escondiéndose y otro corriendo desnudo en su afán de escapar. Pero en medio de todo eso, Jesús dijo a los que habían llegado para tomarle, yo soy. Y lo dijo tan pacífica y calladamente que en lugar de estar el nervioso, eran ellos los que temblaron y cayeron a tierra. Y esto, querido hermano, es una experiencia que se ha repetido en los mártires de todos los tiempos. Podían ser torturados, en el presente pueden ser torturados, pueden ser quemados, pueden ser ahorcados. Y sin embargo, muchos de ellos, porque poseían su paz, la paz de Cristo, los que les contemplaban solo podían maravillarse ante su dignidad y su compostura. Ah, creían que iba a ser un circo, ¿verdad?
creían que iban a verlo al mártir y decir, ay no, me arrepiento, yo quiero blasfemar, yo me arrepiento, no soy más cristiano. Estaban esperando eso, ¿verdad? Estaban ahí en la tribuna viéndolo a los que iban a ser quemados en una hoguera. ¿Saben lo que veían? Lo veían cantar himnos. Dice que miles de cristianos eran quemados en las hogueras y morían cantando. ¿Cómo se puede lograr eso, querido hermano? ¿Tú te has puesto a pensar si tú serías llevado a una situación? ¿Cómo morirías tú? Y muchas veces tenemos situaciones de martirio en nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo. Y lo único que hacemos es quejarnos. Y quejarnos. Y quejarnos. Y allí está el Señor desde el cielo con los ángeles mirándonos. Igual que lo miró a su hijo cuando iba al Getsemaní. Igual que lo miraba a los mártires que morían, glorificando a Dios, y tú quejándote. Los mártires son los que van a irse al cielo, querido mío. Y no necesitas morir en una hoguera. No necesitas que te pongan en una cárcel y que te aten el cuerpo y te hagan 100.000 torturas para ser un mártir. Si tú defiendes tu fe, a pesar de todo lo que el mundo te haga, la familia te haga, porque muchas veces los conocidos son los peores. Muchas veces los enemigos son los de tu casa, lo dice la palabra de Dios. Mantente como el mártir, puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe, Cristo Jesús. Es así, querido. Tan pacíficamente lo hizo nuestro amado Dios, que los adversarios fueron los que tuvieron que caer de espaldas a la tierra. Si tú te mantienes en esa postura, vas a ver cómo tus enemigos van a caer. No importa la situación que tengas que atravesar, sopórtala, porque Dios te va a glorificar a su tiempo. A su tiempo. No nos causa sorpresa entonces que Pablo diga que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Qué notable es el contraste que Jesús traza entre estar en el mundo, donde tendremos tribulación, y estar en Él, donde podemos tener paz. Notemos la diferencia. Estar en el mundo produce tribulación. Estar en Jesucristo nos trae paz. Y si Dios nos ha colocado en el mundo, primero, donde nos abruman la opresión, las demandas y las necesidades del mundo, también nos ha colocado en el otro, en Jesucristo, para que Él nos mantenga tranquilos en medio de los problemas. Jesús mismo dijo en una oportunidad, ¿quién es el que me ha tocado? Eso lo puedes buscar en Lucas capítulo 8, versículo 45. Él sintió que alguien de entre esa multitud en Capernaum le había tocado con fe. Esa acción llegó a su corazón compasivo, mientras que la opresión de los demás que le apretaban no tuvo el mismo efecto. El efecto que tuvo en Jesucristo fue el de esa mujer, no el de la multitud. Y aunque empujaban impacientemente, él no lo sentía en lo más mínimo, pues había poco en común entre él y la multitud. Pero si tú eres una hormiga a punto de ser aplastada en medio de una multitud, pero estás con la fe que en Jesucristo solamente tus problemas pueden tener solución, esa hormiga a punto de ser aplastada va a ser tenida en cuenta como esa mujer que arrastrándose le tocó un pequeño de esos hilitos que colgaban de las túnicas. El hilito, dice los estudiosos, no dice que no fue el manto en sí, sino dice que eran las hilachitas esas que caen de los talí. ¿Vieron las mantas esas que traen esos hilitos colgando, que tienen su explicación? Eso pudo tocar la mujer, dice, pero lo hizo con fe. Y a ella el Señor la atendió. No esa multitud que enloquecida se apretaba y se empujaban. ¡Correte, yo quiero ir con el maestro! ¡Correte tú y pum, pa, pa! No, a esa mujer desesperada
pero que tenía paz, que tenía fe en su corazón, que Jesucristo era el que la podía levantar. No como el mundo la da, yo os la doy. Si nuestra vida es la de los hombres, seremos llevados por el mundo. Y si es la vida del Espíritu, será inconmovible ante las opresiones del mundo. Justicia y paz y gozo. De tales cosas se ocupa el reino de Dios. No seamos atraídos, por tanto, al antiguo reino de comer y beber. Pues no es ni la prescripción en sí, ni la prohibición de estas cosas que nos concierne en realidad, sino otro mundo completamente distinto. De modo que nosotros, que somos del reino, no necesitamos abstenernos. Vencemos al mundo, no por abstenernos de las cosas mundanas, sino por pertenecer positivamente a otro mundo. Esto es, al poseer un amor, al poseer un gozo, al poseer una paz que el mundo no puede dar, pero que los hombres necesitan en gran manera. Y en lugar de procurar evadir al mundo, necesitamos ver cuán privilegiados, hermanos, cuán privilegiados somos de haber sido colocados allí por Dios. No tenemos que salir corriendo, no tenemos que huir del mundo, de las aflicciones, de los problemas, del todos los días. Algunos se quejan, tengo que volver a este trabajo, estoy encerrado todos los días, problemas, tengo que enfrentarme a este jefe chinchudo, rasquincho, de mal carácter. En ese mundo Dios nos ha puesto. Es un privilegio, allí Dios nos ha colocado. ¿Qué dice San Juan 17:18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Dios lo había enviado a Jesucristo, Jesucristo a nosotros nos ha enviado al mundo también. ¡Qué hermosa afirmación! La iglesia, hermanos queridos, es la sucesora de Jesús. Nosotros somos como una colonia plantada aquí, en el medio, en el centro del territorio de Satanás. No somos como estos que se van a la montaña, que se enclaustran ahí, o se apartan en ciudades alejadas y hacen su propia vida. No, ahí en el medio nos ha puesto Dios, porque somos luces. Y la luz no puede ser llevada allí a una montaña donde vemos apenas una lucecita a la distancia brillar. No, el Señor nos trae acá, en medio del lío, en medio de la maldad, en medio de la suciedad. Ahí somos puestos, en el mismo territorio de Satanás. Es algo que Satanás no puede tolerar. A la iglesia no la tolera Satanás. Así como tampoco puede tolerar a Jesús mismo. Y sin embargo, es algo del cual no puede deshacerse por ningún medio. Si no se pudo deshacer de Jesucristo, tampoco se va a poder deshacer de tu vida. Nosotros somos una colonia del cielo, hermanos. Del cielo, que lo estuvimos viendo, el origen nuestro es del cielo. Es divino, hermanos. Nosotros somos de origen divino. Y somos una colonia especial puesta acá. Un instrumento extranjero en su territorio. Somos extranjeros, advenedizos. No somos de esta tierra. Y contra el cual Satanás es totalmente impotente. ¿Acaso no dijo Dios que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia? Su palabra lo dice. Allí el apóstol Pablo dice, hijitos de Dios. En medio de la gente mala y perversa. Allí, dice, nos llama Pablo, en medio de la gente mala y perversa. Ustedes brillan entre ellos como estrellas en un mundo oscuro. Esta es una versión popular, se la voy a leer en mi versión de Filipenses capítulo 2:6, Reina Valera 1960. Disculpen, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios, hermano querido, nos ha colocado en el cosmos, primero, para demostrar en realidad lo que es el cosmos. Porque si nosotros no iluminamos, nunca se lo va a conocer al cosmos. Nosotros estamos para iluminar y mostrar cómo está este mundo, perdido, sucio, inmundo. Nosotros nos ha puesto para demostrar en realidad lo que es el cosmos. Nosotros debemos irradiar la luz divina
para que todos los hombres vean la abierta rebeldía del mundo hacia Dios por un lado y por el otro lado, que es un mundo hueco y vacío. Y todo lo que es hueco y vacío, hermano querido, es vanidad de vanidades y está perdido. Todo pasará, queridos hermanos, mas mi palabra no pasará. Dios quiere que nosotros nos alimentemos. Y hoy hemos visto que nos ha puesto en este mundo para mostrar a través de nuestra luz. ¿Andas por ahí, mujer, con polleras? Te miran, algunos te admiran, otros te critican, unos te aman y otros te aborrecen. Pero Dios te dice, sigue iluminando. Porque nosotros estamos para agradar a nuestro Dios. No estamos para agradar a los hombres, hermanos. Somos divinos. Hemos venido del cielo con luz del cielo. Y nos llenamos a través del Espíritu Santo para ser lumbreras acá en este mundo sucio, en este mundo lleno de tinieblas. Dios te bendiga, querido. Vamos a cerrar este espacio con una oración.